Venimos a este lugar, Señor, para nutrirnos de tu palabra, Señor, para aprender cada día más. Y no solo con el objetivo de llenarnos de conocimientos, sino de poder, Señor, crecer, madurar espiritualmente y aún poner una buena defensa, Señor, una buena apología cuando tengamos que exponer ante las personas que no comparten nuestra fe la realidad, Señor, de tu palabra y por qué la Biblia es considerada la palabra de Dios. Gracias te damos, Señor. Trae con bien a aquellos que vienen en camino. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, continuando entonces con nuestra serie de la escuela dominical acerca de la bibliología. Nos habíamos quedado la última vez en estos puntos que tratan acerca de la veracidad de la Biblia en materias históricas. Y repasando, habíamos hablado que la Biblia había sido impugnada por la crítica más destructiva. Entonces, podemos decir de esto que ha tenido diversos tipos de ataques, en especial de las personas que manifiestan que la Biblia es un libro de leyendas, de mitos y que carece de valor histórico, ¿no? Y que prácticamente comienzan a compararlo con uno de estos libros, inclusive de los que mencionamos la clase pasada, que son libros que otras religiones sencillamente utilizan para basar su fe. Y yo pienso que lo que más le choca a ellos es el valor sobrenatural que tiene la Biblia, porque a ellos les cuesta aceptar o abrazar, por ejemplo, todos estos milagros que la Biblia habla y relata. Un verdadero creyente no debería tener, por ejemplo, en tela de duda lo que es la creación. Si nosotros en verdad podemos tener fe para creer de que de la nada Dios llamó a existencia de lo que no se veía, si el Señor con el poder de su palabra creó todo desde cero, entonces ¿cómo vamos a desconfiar en el poder que tiene el Evangelio para salvar al pecador? ¿Cómo podemos decir que creemos en todas estas cosas, por ejemplo en la creación, y no podemos confiar en las promesas que Dios ha dado a su pueblo? ¿O cómo no vamos a confiar en la eficacia del sacrificio de Cristo en la cruz? Entonces, evidentemente el mundo iba a hacer un acérrimo embate para atacar a la Escritura. El otro punto que debemos mencionar es que la Biblia está confirmada por la arqueología. Por la arqueología. Es decir, la arqueología es la ciencia moderna que estudia monumentos y restos materiales de la antigüedad y que ha contribuido precisamente para corroborar la historicidad de esos relatos bíblicos. Lamentablemente, digamos, hace muchos siglos atrás, era difícil que una persona pudiese decir, no, lo que pasa es que fue descubierto tal y tal lugar y se comprueba lo que dice el texto sagrado. Pero precisamente con el inicio del estudio de la arqueología, estas investigaciones han demostrado más bien que lo que se comenta en la Escritura en lo tocante a las ciudades, a las civilizaciones, a los pueblos que la Biblia menciona, a las prácticas, al idioma inclusive, son ciertos. Han sacado a la luz, con medio de la arqueología, estos lugares que inclusive muchos decían, no, ese lugar nunca existió. Pero resulta que después de estudios se demuestra, hasta inclusive se han visto placas donde se muestra el nombre de la ciudad o la entrada de la ciudad. Lo que parece increíble, hermanos, es que estos descubrimientos no están llevando a hacer un debate acerca de la Escritura, sino más bien está terminando de decir lo que el texto sagrado dice por muchos siglos es verdaderamente cierto. Diga, hermano Valirio. Sí, correcto. Confirma la veracidad de la Biblia. Por ejemplo, hace mucho tiempo atrás, las personas decían que había una discrepancia con lo que el libro de Daniel capítulo 5 hace en referencia al rey Belsasar. Si quiere puede ir al libro de Daniel en este momento, en el capítulo 5, para que podamos leer un breve pasaje de ese texto. Libro de Daniel, capítulo 5. Recuerden que no puedo alzar mucho la voz porque el pastor allá me está haciendo señas. Así que vamos a tener silencio para ello. Entonces solamente le voy a leer unos versículos. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebían vino.
Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces, las personas, como le digo, tratando de desmentir o decir que la Biblia tiene incongruencia, mencionaron, mira, esto es mentira o no concuerda con la historia, lo que dice aquí el texto sagrado, porque no se observa que el nombre Belsasar estuviese en los descubrimientos que se ha hecho con la arqueología. Pero sucede, hermanos, que ese enigma, digo para las personas que buscaban atacar la Biblia, no para el creyente, fue resuelto con el hallazgo de unas nuevas inscripciones en la que se consta que Belsasar, que estamos leyendo en Daniel capítulo 5, era hijo del hombre que se llamaba Nabonido era el nombre de este rey. Entonces, Nabonido se había ausentado aproximadamente por 10 años del imperio babilónico porque estaba restaurando un altar para el dios Sin, o el dios de la luna. Entonces Nabonido, que es el que ellos leen en la historia como ese rey que estaba en el periodo en el cual después entran los persas a invadir, él no estaba físicamente allí, pero quien lo estaba cubriendo en ese caso era su hijo Belsasar. Y eso nos muestra a nosotros la razón por la cual, cuando usted, por ejemplo, lee después lo que le comenta Belsasar a Daniel, cuando él le dice que aquel que logre interpretar el sueño, aquel que logre interpretar la escritura que había sido hecha en la pared, él dice que lo iba a coronar, ¿no?, con dotes, y lo iba a hacer, ¿qué cosa? Tercero en el reino. ¿Por qué razón él dijo tercero y no segundo? Porque ciertamente él estaba consciente que Nabonido, su padre, era el primero, él era el segundo, y entonces esa persona iba a quedar como tercero en el reino. Entonces, todo esto fue posible a través de estos hallazgos que demuestran, no es que Belsasar no existió, es que Belsasar era hijo de Nabonido, y precisamente cuando invadieron el imperio de Babilonia, era Belsasar quien estaba allí presente. Y esa es la razón. Entonces, por eso usted puede observar que estos estudios como la arqueología en alguna forma ayudan y contribuyen con el bienestar de lo que es la teología misma. A veces las personas dicen, no, es que todo lo que se ha inventado actualmente con la ciencia es obra de Satanás para destruir. Sí, es verdad que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque con los mismos avances científicos se ha incrementado también y se ha propagado también más el pecado y la maldad. A través de nuestros teléfonos nosotros tenemos literalmente un portal abierto a muchos campos, y puede ser un instrumento de Satanás también para llevarnos a una tentación, para hacernos pecar, para inclusive ver un contenido inapropiado. Pero también podemos ver que a pesar de que estos instrumentos el mundo los utiliza en su área para atraer a las personas, también la misma ciencia es utilizada para que las personas sean edificadas. Hoy en día, como les he dicho, tenemos mucho material cristiano, Biblias inclusive, en nuestros dispositivos, y podemos utilizarlo precisamente por los avances científicos. El punto es que cada cosa tiene que estar en su lugar, y a pesar de todo, la arqueología ha contribuido a que la Biblia más bien sea certificada en lo tocante a estos temas que han sido de debate por muchos siglos. A ver, aquí se puso un poco más amplio el zoom. Dice, vindicada por la paleografía. La paleografía, hermanos, es la ciencia que trata el estudio de los libros y de los documentos antiguos. Entonces, en lo que se refiere a la escritura, hoy sabemos nosotros que ya era practicada por los sumerios. ¿Quiénes eran los sumerios? No fueron los que aprendieron a sumar, por si acaso. Los sumerios se conoce que es la civilización más antigua de la que se tiene conocimiento. Hablamos de que esta civilización data aproximadamente de 2000 años antes de Moisés y unos 1500 años antes de Abraham. Usted está tratando de hacer el análisis, ¿no? Si usted está leyendo la Biblia y usted sabe que la época de Abraham era considerada como la época patriarcal,
Y usted ya ve que de hecho, hablando numerológicamente, es bien antiguo. Sin embargo, 2000 años antes, esta civilización de los sumerios, ya inclusive ellos conocían la escritura. ¿Me explico? Entonces, por esa razón, es más que evidente y más que obvio que cuando se le atribuye a Moisés como el autor de los primeros 5 libros del Pentateuco, desde Génesis hasta Deuteronomio, ya existía la escritura. Ya existía la escritura, pero hay gente que decía no, que no era posible porque el pueblo de Israel no conoció la escritura sino hasta la monarquía, hasta el tiempo donde empezaron a aparecer los reyes. Y yo digo, ¿pero dónde sacaron esas cosas? Pero el punto es que nos sigue demostrando la paleografía de que si hace 2000 años atrás, antes de Moisés, existía ya la escritura, entonces nosotros no podemos negar que Moisés claramente podía inclusive leer y escribir porque él fue instruido en todo. Estamos hablando de que él, hermano, estuvo en Egipto y los egipcios precisamente se destacaban por tener en aquella época los mayores avances en conocimientos científicos. No es de extrañar que Moisés lo supiera. Si usted se va a Hechos capítulo 7, versículo 22, puede buscarlo ahora mismo. Hechos capítulo 7, versículo 22, usted va a poder certificar que acá cuando Esteban está haciendo una exposición clara en su defensa, él hace un comentario acerca de Moisés y dice: y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y en sus obras. De modo que estamos hablando que el pueblo hebreo, hermano, era un pueblo paralelo en tiempo, en edad, a los egipcios, a los fenicios, a los cananeos, y estas personas ya conocían la escritura. Entonces, lo que debe inclusive llamarnos la atención, hermanos, es algo muy interesante, y es que hay libros, por supuesto, no estoy hablando de libros sagrados, no estoy hablando de inclusive libros apócrifos, sino libros de historia de estas civilizaciones que muestran inclusive comentarios que tienen mucha similitud con lo que la escritura muestra, en especial en el libro de Génesis. ¿A qué parte me estoy refiriendo? Bueno, habla acerca de un comentario acerca de la creación. Aunque ciertamente estos libros, como usted sabe, el mundo está siempre abrazando una corriente politeísta. Eso no solamente lo vemos con los griegos, con los romanos, siempre a lo largo de la historia. Y cuando usted lee la Biblia se da cuenta que los pueblos no eran monoteístas. Los pueblos que no eran creyentes de Dios, ¿qué creían? Creían en cualquier cosa. Tenían un Dios para todo, literalmente. Entonces, no era normal, no era extraño, mejor dicho, sorprendernos que en la teología de ellos existiera una creación de la nada, pero atribuyéndoselo a diferentes dioses. Pero, aparte de eso, también menciona cosas que la Biblia habla acerca de la caída del hombre, acerca de la longevidad de los antiguos antes del diluvio. Hay personas que dicen, ¿cómo es eso? La Biblia habla de todos los años que vivió Noé, que vivieron los descendientes de Adán. Eso parece absurdo. Hay registros, como le digo, antiguos y no de la Biblia, que muestra acerca de la longevidad que tenían estos hombres. Y yo creo que todos entendemos bíblicamente la razón, ¿no? Era el inicio, el Señor dio un objetivo: fructificad y multiplicaos. Yo pienso que si la raza humana, como en estos tiempos, tiene ahora una tasa de mortalidad bien prematura, porque hoy en día es un milagro el Señor llegar a 80 años, ¿ves? Pero en aquella época podías vivir fácilmente 600 años. Pero esto era necesario porque la humanidad estaba comenzando a multiplicarse. Y el punto de todo esto es que no solo habla de la longevidad de los antiguos, sino hay inclusive comentarios acerca de un diluvio universal. No como lo menciona la Escritura acerca de Noé y del arca, pero sí habla acerca de un diluvio universal e inclusive la confusión de lenguas, que nosotros lo tenemos en Génesis capítulo 11, con lo de la Torre de Babel. Ahora usted dirá, ¿pero cómo es posible? Bueno, hermanos, recuérdese que después que surge el diluvio, sale del arca, ¿qué cosa? Noé con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y recuérdese que estos hombres que salieron de ese lugar compartieron
con personas que perecieron en el diluvio. Y ese mismo conocimiento que ellos tenían de todo lo que había pasado o que había acontecido, ellos lo transmitieron a sus descendientes. Entonces los hijos o los descendientes de Sem, los descendientes de Jafet, los descendientes de Can, fueron creciendo y ese comentario se fue transmitiendo de generación en generación. O sea que hablamos de que aún los pueblos cananeos, aunque no se les había revelado el Señor como se les reveló, por ejemplo, a Abraham, tenía una percepción de que algo en el pasado había acontecido. Y eso fue algo que fue comunicado ¿de dónde? De generaciones atrás. Es como que usted hoy en día se acuerde o pueda decir, no, es que en la época de mi bisabuelo o de mi abuelo se hacía esto y esto y esto. Usted lo sabe ¿por qué? Por la comunicación que le han dado sus padres. Y así sucesivamente. Pero lo que quiero decirles con esto es que no nos debe sorprender que el mundo, aunque no tenga la escritura, haya mostrado de que sí surgieron estos acontecimientos, que no fue poca cosa. Un diluvio universal no es cualquier cosa. Y aún así se menciona. ¿No debería eso llamarnos la atención? Que el mundo, a pesar de que, como decimos, patalee en sus comentarios y en sus conclusiones, esté en cierta manera aproximándose a lo que la Escritura muestra. Y todo eso es posible por lo que nosotros ahora mismo estamos estudiando. No, correcto. Estamos hablando en su propio idioma y dialecto, por supuesto. Correcto, era escritura, o sea, no era nada más comunicarse con el habla, sino que ellos prácticamente, o sea, como es la civilización más antigua, se puede pensar que ellos fueron uno de los que inventaron lo que sería la parte de la escritura. Es decir, cómo comunicamos lo que estamos hablando, cómo dejamos transmitido el mensaje a los que vienen después de nosotros. Entonces, diga, hermano Lir. Bueno, hablamos de que son 2000 años antes de la época de Moisés y 1500 antes de los patriarcas. Ciertamente, viene después de la descendencia de Noé. Sí, sí, correcto, correcto. Por eso mencionamos que es bueno cuando usted va viendo los descendientes, ¿no? Los descendientes de Can, de Sem y de Jafet, porque usted ve allí que la vida de estos hombres, siendo aún bastante longeva, va a ampliarle a usted el tiempo de población de las personas. Entonces, todo lo anterior demuestra, hermano, que el pueblo israelita que se estableció en Canaán y que estaba rodeado de todos estos pueblos, ya conocían de que había el arte de escribir. Y esto, por supuesto, los israelitas también lo desarrollaron. Recientemente se ha hallado en algo que se llama Tel Mardik, unas tablillas que mencionan, de hecho, el mismo orden de las ciudades que habla Génesis capítulo 14, acerca de las ciudades de la llanura. Si usted se va un momentico a Génesis capítulo 14, que no es que lo vamos a leer completo, pero cuando usted empieza a leer allí, en algún momento que había una guerra, un conflicto, se hace referencia a unos reyes y se hace mención a las ciudades de donde cada uno de ellos estaba asentado. Y las tablillas de Tel Mardik muestran en el mismo orden lo que relata Génesis capítulo 14. Tel Mardik es una ciudad antigua ahora mismo al norte de Siria. Y eso nos relata de que no hay incongruencia con los lugares que la Biblia dice o con las zonas que la Biblia dice, que aunque hoy en día se puedan llamar de otra manera, que hoy en día tengan otro nombre, pero el texto antiguo muestra que era el mismo que la Escritura revela en su momento. Entonces, a ver, si usted se pone a pensar, hay todavía un mar de descubrimientos y no sabemos inclusive lo que se pueda sacar más a la luz en los próximos años, en las próximas décadas, pero nos sigue demostrando que la paleografía también contribuye con demostrar que el texto sagrado es cierto y veraz. ¿Qué? No, la siguiente. Ajá. La veracidad de la Biblia
en materias científicas. Número 1, el origen común de la naturaleza y la Biblia. Hermano, la Biblia no es un manual de historia y tampoco es un texto de ciencias específicamente. Pero no podemos negar que hay entretejidas en el contexto histórico, poético, profético y epistolar, que hay comentarios y cosas que se hacen referencia acerca de la ciencia. Y mucho se ha hablado sobre discrepancias entre la ciencia y la Biblia. Pero nosotros, como cristianos, tenemos que tener presente básicamente que estos campos no están en conflicto. ¿Por qué razón? Porque la Biblia no fue escrito como un libro de ciencia precisamente. ¿Ve? A ver, ¿la Biblia contiene historia? Sí, bastante, de hecho. Pero no fue escrito como un libro de historia para leérselo como usted actualmente puede leerse un libro de historia universal nada más. Entonces, de la misma forma, tenemos que hacer esa salvedad, porque de hecho el pastor siempre hace ese comentario. Él dice, la Biblia no es un libro de curiosidades. No es como que, ay, vamos a leer la Biblia para ver, porque yo siempre he tenido una duda acerca de tal cosa. Y usted va y lo lee, entonces se preocupa es, ¿qué significará esto? A veces hay cristianos que, por ejemplo, le llama la atención el tema de los dinosaurios. Entonces, pastor, ¿la Biblia en qué parte habla acerca de los dinosaurios? Entonces se preocupan por esos temas que no es que no se puedan abordar, pero la Biblia no fue escrita principalmente para que aquellos que quisieran conocer acerca de la existencia o no de los dinosaurios, la puedan resolver. Entonces uno tiene que saber hacer la diferencia. Entonces, si damos por sentado que la naturaleza y la Biblia son revelaciones diferentes del mismo Dios, entonces usted entiende que no están en conflicto. La naturaleza es una revelación consistente en hechos, mientras que la Biblia lo es en las palabras. La ciencia estudia los fenómenos ¿de qué? De la naturaleza. Pero la Biblia o la teología estudia ¿qué cosa? Las declaraciones de la Biblia. El estudio de la palabra de Dios. Eso es lo que significa teología. Entonces, podemos decir que cada una tiene su propio campo de estudio. Cada una tiene sus aspectos por estudiar, aunque ciertamente se invaden mutuamente. ¿En qué sentido? En que a veces usted puede ver un programa de ciencia que a lo mejor dicen algo que a usted le choca porque usted tiene una fe, porque usted estudia la Biblia, porque usted sabe qué enseña la palabra del Señor en lo tocante a ese tema. Y también puede darse el momento en que usted como un cristiano esté en algún momento haciendo una apologética, una defensa de su fe, y sucede que alguien que no cree en la misma fe que usted se siente ofendido porque él es muy científico, porque si no dice que es certificado por la ciencia, él no lo cree, porque es algo que la Biblia toca también ese campo. Es como que usted dibujara dos círculos y va a ver que en una parte de los dos círculos se entrelazan. Entonces eso no debe sorprendernos. Hay un punto acá que puse que dice supuestos conflictos entre la ciencia y la Biblia. Supuestos conflictos. Ahora, es importante mencionar que nosotros como cristianos deberíamos estar empapados un poquito en esto, porque de hecho hay pasajes en las Escrituras que a nosotros hemos leído, hemos estudiado y de repente nos causa un poco de controversia, ¿no? Oye, pero yo tengo entendido que esto es así, o yo recuerdo que estudié en la escuela tal cosa. ¿Será que esto es así? Entonces lo que tenemos que ver es cómo comprender el texto sagrado, el contexto en el que fue escrito y qué quería hacer referencia al autor para que no caigamos en este tema. Entonces es precisamente aquí el terreno de las hipótesis donde se crean los conflictos entre la ciencia y la teología. Porque muchas de las cosas que la ciencia dice que son teorías, ¿ves? Teoría de la creación, teoría de la evolución. Dicen teoría porque sencillamente son planteamientos que estas personas están poniendo como una posibilidad. No lo pueden poner con sello como que esto es así porque es así. ¿Cuántos de nosotros, hablando quizás lo que tienen ya décadas de peregrinos, escucharon en algún momento algún conocimiento que en su época decía la ciencia ha descubierto tal cosa y después que ha pasado 20 años ahora la ciencia dice tal cosa? Y usted dice,
pero ya va, yo tenía entendido que esto era así. Yo recuerdo cuando yo era niño, a mí me gustaba mucho el tema de la astronomía y me estudié en muchos libros todo lo que eran los planetas, la distancia que tenía al Sol, cuánto tiempo, me sabía yo de memoria cuánto tiempo se tardaba un cohete desde la Tierra para llegar a cada uno de los planetas. Me sabía cuántos satélites tenía cada planeta del sistema solar y hasta sus nombres, porque no sé, agarré una adicción a eso. Y yo recuerdo que cuando en ese tiempo estudié, supuestamente decía que el planeta Júpiter tenía 16 satélites. Y yo crecí diciendo, Júpiter tiene 16 satélites. Júpiter. Ahora investigue usted en Google, a ver, y vea cuántos satélites tiene Júpiter. Una cantidad bárbara. Pero en aquella época yo tomé eso como que esto lo dijo la ciencia y esto es la realidad. ¿Qué pasa? Siguen habiendo nuevos descubrimientos y la ciencia se tiene que retractar y decir, no, mira, no fue así. Ellos creyeron eso en su momento, pero las posibilidades no podían dar la seguridad que ahora nosotros tenemos. Es lo mismo con el mismo telescopio James Webb, que ahora está mostrándonos imágenes espectaculares de otras galaxias. Que usted lo ve y usted piensa que es obra de un artista que dijo, no, eso lo hizo la inteligencia artificial. No. O sea, una imagen capturada que, a ver, si uno se sorprende por las cosas que puede hacer un pintor o un escultor, ¿cómo no vamos a sorprendernos de lo que Dios es capaz de hacer, el creador de todas las cosas? Y que nosotros somos, hermanos, un punto microscópico en el universo. Usted puede agarrar un telescopio de aquí y puede ver a Júpiter sin ningún problema. Ahora, si usted viajara a Júpiter y tratara de usar el telescopio allá para ver la Tierra, le aseguro que no lo va a poder hacer. Porque Venezuela es Venezuela. Dios mío, ¿qué pasa? Porque la Tierra es una cuestión microscópica en cuanto al universo se refiere. O sea, somos extremadamente pequeños. Por eso no me extraña cuando el salmista decía, Señor, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el Hijo del Hombre para que le visites. O sea, ¿qué es el hombre? Porque no solamente hablamos de que el planeta en sí es pequeñito, sino que son los seres humanos. Increíble, ¿no? La misericordia del Señor en todo esto. Entonces, hay personas que, menospreciando la Biblia, manifiestan un respeto exagerado por la ciencia. Y eso es un peligro, porque esto ha llevado a que algunos teólogos inclusive estén poniendo a un lado y descartando la autoridad de las Escrituras para buscar reconciliaciones entre ellas y la ciencia. Yo de hecho lamento mucho, hay predicadores que se han metido tanto en este campo que a veces los han llevado a lugares para entrevistas acerca de lo que enseña la Biblia, y entonces ellos están tratando de generar una armonía entre la ciencia y la Biblia. Y a veces yo digo, pero ya, uno tiene que tener mucho cuidado, porque eso te puede llevar a ti a minimizar la veracidad del texto sagrado para que el científico no se sienta ofendido. Eso no es así. Y les digo porque yo mismo he escuchado las enseñanzas de estos hermanos, que yo no digo que no son hermanos, pero que se están yendo mucho al campo de la ciencia y ahora todo lo quieren explicar, pero con un sello de la ciencia actualmente. Eso no es necesario. La Biblia no ha necesitado un apoyo científico para mostrar su veracidad. Pero debemos tener en cuenta que muchas veces, a medida que se hacen nuevos descubrimientos, la ciencia ha tenido que cambiar sus hipótesis y sus teorías. Nosotros tenemos que ser muy cautelosos como cristianos cuando intentamos hacer una armonía entre lo que la ciencia enseña y lo que vemos a través de la palabra del Señor. Hay algunos aspectos de la geología que mantienen serias discrepancias con la teología en relación con el primer capítulo de Génesis. Y usted dirá, ¿a qué se refiere? Bueno, usted sabe que cuando usted escucha algún programa que habla acerca de la edad de la Tierra y todo lo demás, ellos calculan y siempre hacen estimaciones de la vida de la Tierra. ¿En cuánto? En miles de millones de años. ¿Sí o no? O sea, ¿quién no ha visto un programa en Discovery Channel o en National Geographic o en cualquier parecido que cuando toque el tema, por ejemplo, del universo y de la Tierra, diga que esto tiene miles de millones de años? Todos lo hemos visto. Entonces, es evidente que nosotros como cristianos no podemos, aunque ese sea el conocimiento común y lo que las personas creen porque es lo que aprenden en las escuelas,
de que la Escritura no nos da ninguna señal para que pensemos que la Tierra tiene miles de millones de años. Porque como les digo, estos son hipótesis que todavía están sujetas a revisión. Entonces ellos siempre buscan acerca de la radioactividad de las rocas y hacen este tipo de cálculos, y esas son las estimaciones que ellos dan. Pero nosotros, si estudiamos las Escrituras, podemos darnos cuenta, hermanos, que si nos vamos específicamente al texto en Génesis, cuando habla acerca de días, no podemos abrazar la postura de los miles de millones de años, porque tenemos que tomar los días literales como el autor se refiere. Por ejemplo, cuando usted lee Génesis capítulo 1 y comienza la creación, cuando usted ve que el Señor hace una obra y algo es creado de la nada, ¿qué dice siempre al final de ese versículo? Dice, y fue la tarde y la mañana el primer día. Termina el segundo día, hace el Señor la obra que va a realizar, y después dice, y fue la tarde y la mañana el segundo día. Y así sucesivamente. Entonces por eso nosotros no podemos decir, bueno, es que ese día puede suponer miles de millones de años, porque entonces estamos hablando que cuando nos vamos a otro texto sagrado que habla acerca de las semanas, entonces pudiésemos también decir que esa semana es representante, se puede interpretar también como miles de millones de años, y no tendría sentido. Por ejemplo, Daniel capítulo 8 versículo 14, si usted se va ahora mismo al texto, Daniel capítulo 8, Daniel 8:14, para que usted inclusive observe, 8:14, para que usted observe que el texto sagrado muchas veces es preciso para que no haya confusión. Y dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. 2300 tardes y mañanas. ¿Por qué tan detallado en tardes y mañanas? Porque está hablando de días literales. Entonces, la geología, como les he dicho, que yo sé que mantiene este tipo de comentarios, y es la jerga que ellos mantienen miles de millones de años, no nos ayudan o no pueden incentivar al cristiano a que abrace dicha postura, porque no es lo que el texto sagrado se refiere. De hecho, es más lógico o más próximo pensar, según la cronología de Ussher, aunque también tiene algunos detalles, que han señalado que hablando del periodo de vida que tiene en este caso la creación, habla del año 4004 antes de Cristo. 4004 antes de Cristo. Que le digo, no es que sea preciso, pero ciertamente usted estudiando la historia desde Génesis, desde los patriarcas, viendo el inicio de los descendientes, por lo menos de Noé, etcétera, eso le puede dar a usted una proximidad. Es más cercano creer en esta hipótesis que hablar de miles de millones de años, ¿no? Porque al final de todo, hermanos, nadie ha presentado una evidencia indiscutible en cuanto a este punto, y mucho menos acerca de la famosa postura de la evolución, que hoy en día también lo enseñan mucho en las escuelas. Creo que hay otro texto acá que les quería mencionar acerca de esto de los días y las tardes, porque no tendría sentido cuando el texto habla de un día de reposo, si habláramos de miles de millones de años. Por ejemplo, Éxodo 20:11. Éxodo 20:11 dice el texto, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Me explico? Entonces, 6 días que deben ser tomados literales, y el 7º día también como un día literal. Interpretar que Génesis allí está diciendo específicamente miles de millones de años es una teoría que, como les digo, precisamente abraza son la gente que estudia la geología. El conflicto sigue encendido con el tema de la ciencia y la Biblia, porque, por ejemplo, hablamos acerca de la famosa teoría de la evolución. Hermano, hasta este punto no hay pruebas que certifiquen
que los seres vivientes hayan evolucionado de las formas más sencillas a las formas más complejas. No hay evidencia. Sigue siendo una postura que la ciencia trata de inyectar sí o sí, porque bueno, como hemos aprendido, el ateísmo no es la persona que ha logrado deducir y que puede inclusive demostrar la no existencia de Dios. No, el ateísmo es que a pesar de tantas pruebas indubitables y existentes y veraces, el hombre dice, no me da la gana de creer que existe un Dios. Y ya. Porque al final de todo, esa persona que dice que es ateo, él tiene fe en algo. Si él dice que él cree en la ciencia es su Dios. Si él dice que él prefiere creer en lo que la experiencia de la vida le dice, entonces él mismo es su Dios. Y la persona al final pone su corazón en cualquier cosa que no sea Dios. Entonces el cristiano siempre tiene que estar abrazando la verdad que dice el texto sagrado. Hay cosas que la ciencia va a certificar y hay cosas en las que va a haber un contraste. Eso es inevitable. Pero por eso son cosas que nosotros vamos a ir aprendiendo. No hay pruebas fehacientes de que los restos fósiles más antiguos tengan cientos de millones de años como se les atribuye. No se puede probar que el hombre mismo haya estado 2 millones de años sobre la Tierra, según lo que la Escritura nos enseña. También es importante entender, hermanos, que estos conflictos que se han presentado cuando leemos la Biblia y entonces tenemos un panorama de lo que la ciencia cree en el momento, ha sido confusión entre la mala interpretación del estilo literario de la Biblia. Recordemos que la Biblia, hermanos, usa un lenguaje que no necesariamente es científico, sino popular. Es un lenguaje que es entendible para los hombres, que lo puede comprender un niño cuando le exponemos el mensaje a su nivel y que lo puede entender cualquier persona. Entonces, por ejemplo, quiero darle algunos textos para que usted tenga una idea y que de hecho usted pueda saber cómo exponer una defensa cuando alguien le quiera hacer referencia a estos pasajes, porque le digo, el mundo ya sabe cuáles son los textos y el mundo ha tratado de atacar precisamente esos textos. Por ejemplo, hay gente que dice que en el libro de Josué capítulo 10 versículo 13 hay un error. Váyase un momento allí, a Josué capítulo 10 versículo 13. Josué capítulo 10 versículo 13. 13. Josué 10, 13, 1, 3. Entonces le leo el texto, dice: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Adicionalmente la Biblia dice, ¿no está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Primero, mire la manera de que el autor está poniendo el texto para que el lector común pueda entender a qué hacía referencia. Segundo, dice, ¿no está escrito esto en el libro de Jacer? Jacer, que aunque no se tiene actualmente algún manuscrito de ese libro, pero los teólogos afirman de que era un historiador en la época de Josué y de los jueces, que sencillamente dejó plasmado estos comentarios. Y fíjense que, aunque no está ahora mismo mostrado que se pueda encontrar un manuscrito de eso, aparte del texto sagrado, habían otras personas que estaban poniendo ese tipo de escritura o ese tipo de comentarios para certificar la veracidad de eso. Fíjense que no es un teólogo que está diciendo, no, yo investigué que había un libro allí que se llamaba Jacer. No, el mismo texto sagrado, la Biblia dice, ¿no está esto escrito en el libro de Jacer? ¿Me explico? Y le aseguro que si el libro de Jacer hoy en día pudiésemos conseguirlo, no estamos diciendo que el libro de Jacer vaya a ser un libro inspirado divinamente, sino un comentario que iba paralelo al acto que estaba pasando en el tiempo de Josué. Pero lo interesante de esto es que la gente, como le digo, desde la postura científica dice, eso es incorrecto, porque no se puede decir que el sol se paró en medio del cielo. Ahora bien, nosotros estamos conscientes, hermanos, que la Tierra es la que gira alrededor del sol.
¿Sí o no? Al principio se creía que era el sol que daba vuelta y rodeaba la tierra. No es así. Sabemos que es la tierra. Ahora, el punto acá, hermanos, es que el escritor sagrado está tratando de expresar en un lenguaje común el fenómeno que él observó. ¿Qué fue lo que él observó? Que el sol, en su movimiento aparente, porque usted cuando ve el sol lo ve en este momento aquí y a las 2 horas sube y está en este lado y después a las 4 horas lo ve por acá. Visiblemente, o para nosotros los seres humanos, vemos como si el sol está haciendo un paseo, un movimiento delante de nosotros. Entonces, no es que haya un conflicto acá con lo que dice la ciencia, sino que nosotros mismos, en nuestro comentario popular, entenderíamos prácticamente lo que quiere decir el texto. A ver, cuando usted se levanta un día en la mañana y ve que está ya saliendo el sol, usted no dice, en este momento la Tierra está rotando y no sé cuántos, está haciendo un giro en este momento. Usted no dice eso, que dice usted, está saliendo el sol. ¿Sí o no? Yo no he visto a alguien que diga, no, en este momento la Tierra está rotando a tantos ángulos. Nadie dice, está saliendo el sol. No, se está ocultando el sol. Es nuestra manera de mostrar o de expresar este tipo de acontecimientos. Entonces es lo mismo que el escritor quiso hacer. Recuerda, hermano, que aunque este es un texto sagrado, Josué no tenía un telescopio ni estaba haciendo descubrimientos para decir, no, cuando yo escriba esto la gente tiene que saber que es la Tierra la que gira alrededor. Por eso digo, la ciencia todo lo ve desde su campo. El texto sagrado te muestra que no podemos malinterpretar inclusive el lenguaje que está utilizando la Biblia en su momento, porque tenemos muchas formas a través del texto sagrado de ver que si eso que nos está escribiendo el texto es un relato histórico, o sea, tiene que ver con historia, si eso que estamos viendo es algo relacionado a poesía, porque también en las poesías es donde se ve a veces comentarios, voy a decir, exagerados, y la gente dice, esto no es posible, y es donde se presentan conflictos. Otro ejemplo, las personas dicen, no, hay un error evidente en Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Búsquelo. Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. 31 y 32. Mateo 13, 31 y 32. Lamento, hermano, que no les pueda poner a hablar, pero es que lamentablemente no solo estamos contra el tiempo, sino que no podemos gritar. Mateo 13, 31 y 32 dice de la siguiente manera: otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y el versículo 32 dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Entonces, los botánicos, los que estudiaron en este campo, dicen, esto es incorrecto, porque la semilla de mostaza no es la más pequeña que existe. Entonces dice, viste que allí hay un error. Pero hermanos, entendamos, el Señor Jesús está hablando para a unas personas que estaban presentes en la época y que trabajaban con precisamente el tema del sembradío. Pero no significa que todas las personas en la época de Jesús tenían la capacidad de tener toda la semilla que existe en el planeta Tierra y sembrar de todo lo que existe en el planeta Tierra. O sea, el Señor está allí resumiendo a esa audiencia que en ese momento lo está escuchando. Por ejemplo, o sea, es como que yo a lo mejor estuviese en Venezuela y yo le esté hablando a ellos cosas que se ven propiamente en nuestro país. Ellos me entenderían perfectamente. Si yo sacara mi comentario, mi jerga y me fuera a otro lugar del mundo y le hablara de cosas que, por ejemplo, solamente se producen en mi país, la gente va a decir, ¿pero qué es eso? ¿O qué me estás diciendo? Entonces yo le digo, no, porque en mi país este, por ejemplo, es el animal más pequeño que existe. Y tú me dices, no, científicamente es este. ¿Me explico? O sea, estamos hablando de hacer comparaciones cuando queremos agarrar un campo general. Y el Señor está siendo muy referente a esas personas de su época que sembraban lo que para ellos era común. Entonces, cuando el Señor está diciendo, de todo lo que ustedes están sembrando, la semilla
más pequeña que ustedes conocen es la de mostaza. Y miren la diferencia cuando esta comienza a germinar. Entonces, allí, hermanos, lo que tenemos que ver es que Él está hablando acerca de las semillas que precisamente sus oyentes conocían. Por eso digo, es importante saber en qué momento de la historia, en qué capítulo o qué está enseñando en ese momento el texto sagrado. Porque ya los botánicos están diciendo, error, ¿viste? Conseguí un error en la Biblia. Y empezamos a generar casos complicados. Otro ejemplo que tenemos similar es Lucas capítulo 2 versículo 1. Todavía nos quedan unos minutos. Lucas capítulo 2 versículo 1, en donde las personas, como les digo, leen literalmente. Dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Entonces la gente dice, aquí está, esto es un error, esto es imposible. Si el continente americano ni pensaba descubrirse, ¿cómo es que todo el mundo iba a enfermarse? Hermano, entendamos lo que el autor quiso decir allí cuando se refiere a todo el mundo. Era el mundo que estaba gobernando en aquel tiempo Augusto César. Y ya. Entonces, si nosotros tomamos todo literal y lo queremos contrastar con lo que dice la ciencia, vamos a conseguir detalles, vamos a conseguir conflictos. Pero es porque estamos haciendo una mala interpretación del texto. Eso es lo que hacen las personas precisamente que no estudian la Escritura, que de hecho leen la Biblia para detectar errores. ¿Ves? No lee la palabra de Dios como el Hijo de Dios que, guiado mediante el Espíritu Santo, quiere aprender, quiere abrazar las verdades de su palabra. No, el científico lo lee y dice, vamos a comparar aquí con lo que dice Wikipedia para ver si hay un error allí. En eso está el mundo. Usted debe saber en qué manera expresarlo. Otro error que algunos dicen, no se puede clasificar como lumbreras al sol y a la luna sin considerar la procedencia de su luz. Y entonces se van allí a Génesis capítulo 1, versículos 14 y 16, donde dice: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. El texto sagrado muestra la especificación de ambas. Haya lumbreras en la expansión de los cielos. Y eso era lo que iba a determinar, hermanos, que iban a marcar los días, las noches, las estaciones y todo lo que hoy en día nosotros conocemos. Ahora, la luna sabemos que recibe su luz ¿de dónde? Del mismo sol. Pero el texto sagrado no está queriendo decir que la luna emite un brillo o un resplandor natural. Lo recibe del sol, pero igualmente lo refleja en la noche. Y el tema es que a nuestros ojos, como seres humanos, cuando usted ve que es la noche, está una luna entera, una luna llena allí, usted observa el resplandor de la luna, ¿sí o no? Y usted dice, ahí está la luna brillando, qué hermoso brilla en la noche. Usted no dice, sí, porque la luna yo sé que ha capturado todo lo que el sol emana. No, o sea, vamos a irnos a los textos sagrados. Dice las lumbreras porque emana luz, a pesar de que la luna no sea la que sea el origen de la luminosidad en sí. Otro punto de conflicto, y yo creo que usted a lo mejor cuando lo ha leído ha dicho, pero ven acá, como dicen los dominicanos, pero ven acá. Levítico capítulo 11, versículos 13 al 19. Levíticos 11, 13 al 19. Dice, y de estas aves, y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación. Y comienza el texto a dar especies de aves. Dice, el águila, el quebrantahueso, el azor. Y si usted sigue leyendo el texto, le va a seguir dando nombres de ¿qué? De aves, ¿sí o no? El texto va, como le digo, desde Levítico 11, del 13 al 19. Por tema de tiempo, yo no lo quiero leer, pero si usted lo sigue leyendo hasta el final, va a decir todas las aves, y al final, en el versículo 19, incluye ¿a quién? Al murciélago.
Entonces allí inmediatamente la ciencia dice, ahí está el error. Yo sabía que la Biblia tiene errores, porque el murciélago no es un ave, todo el mundo lo sabe. Ahora bien, estamos hablando, hermanos, que el Señor en ese momento está haciendo o está clasificando que habían especies, aves, especies que vuelan, que eran inmundas. No cualquier ave se podía sacrificar, ni siquiera era comestible. Hay unas que eran aceptadas y otras que no. Y no solamente hablamos con las aves, también habían animales que se podían ofrecer como una ofrenda grata al Señor, pero no era cualquier animal. Por ejemplo, el cerdo no se podía ofrecer en sacrificio, ni siquiera le debían ingerir el pueblo judío. Ahora, el tema es que esta lista, hermanos, no precisamente está diciendo que todo lo que está aquí contiene plumas y picos. No es lo que el texto está diciendo, sino que eso incluye a toda especie que tenga la capacidad de volar o que tenga alas. Porque alas tiene, plumas no. Es como que usted le esté enumerando a las personas, todas estas aves no las puedes comer. Y el murciélago tampoco. ¿Me explico? No está diciendo que el murciélago es un ave porque está certificado. No, no. Esas son las cosas en las cuales nosotros tenemos que ver que el texto sagrado no está entrando en el campo de la ciencia para ahora hacerle creer a las personas que los murciélagos son aves. Todas estas aves no deben utilizarla bajo ningún concepto, son inmundas, y el murciélago también. Si usted lo ve desde ese punto de vista y lo analiza de esa manera, se va a dar cuenta de que el texto sagrado en ningún momento está queriendo llevar a la confusión al lector común, que sabe claramente que el murciélago no es un ave, pero que al ser un animal volador, que evidentemente la estrategia que utilizaban ellos para cazar, probablemente también habían agarrado a alguno de estos animales, eso tampoco lo utilizas, es inmundo. Y como les digo, hermanos, hay infinidades de textos en los cuales las personas dicen error, conflicto. ¿Qué hablar cuando el texto sagrado dice que una ballena se tragó a Jonás? ¿Verdad? Hay gente que dice, la ciencia ha certificado que la garganta de una ballena no es lo suficientemente ancha para que una persona sea tragada enteramente. La Escritura dice un gran pez, no dice una ballena. Nosotros podemos pensar en una ballena porque hoy en día son los mamíferos más grandes que existen. De hecho, la ballena azul, si mal no recuerdo, creo que es un animal de 25 o más toneladas. Entonces, el punto es, el gran pez, que sabemos que el texto dice que lo preparó el Señor, no fue un pez que estaba en su naturaleza normal y dijo, esto es un alimento para mí, no. El Señor mandó a ese gran pez. Lo mandó con un objetivo y con un propósito. Entonces, ¿pudo haber sido una ballena? Yo no lo descarto. La Biblia no dice cuál era exactamente la especie. Dice un gran pez. Pero también, hermanos, te puede analizar que muy probablemente se tratara de un gran pez que está extinto en la actualidad. ¿Por qué razón? Porque muchos animales que hoy en día no están, existieron. Hay evidencias y pruebas de muchos animales terrestres que hoy en día no existen, que hace 200, 300 años atrás sí existían, pero el mismo hombre los persiguió hasta su extinción. Entonces puede ser que haya sido una especie exclusiva en aquella época que Dios utilizó para sus propósitos eternos. Entonces, así como esto, hermano, hay muchos más detalles en las Escrituras que, como le digo, siempre esté metido en el contexto de la palabra del Señor para que usted pueda saber cómo responderle de forma también apacible, tranquila, no insultando, no peleando, pero mostrar a la persona, mira, lo que pasa es que el texto aquí dice un gran pez. Y si usted le da estos argumentos como puede ser una especie que hoy en día no existe porque ya no nos dice específicamente el nombre de la especie, también existen ballenas lo suficientemente grandes para que un ser humano pueda entrar fácilmente en su garganta. Entonces, bueno, vamos a dejarlo hasta aquí por tema de tiempo. Continuaríamos la semana que viene todavía con algo acerca de supuestos conflictos entre la ciencia y la Biblia. Y después vamos a hablar acerca de las asombrosas concordancias. Porque así como hay un campo de la ciencia que choca por estos puntos que les estoy diciendo, también hay otros donde la ciencia prácticamente dice, no,
lo que dice el texto sagrado es completamente cierto. Vamos a dejarlo hasta aquí. Padre, gracias te damos por este tiempo de escuela dominical. Gracias por cada día que podemos aprender más de tu palabra, Señor, y que nos das luz para cómo responder, Señor, inclusive cuando tengamos que poner defensa de nuestra fe. Bendice, Señor, ahora el servicio que vamos a tener a continuación. Todo eso te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que, hermana Emeria, los murciélagos no son aves, ¿oyó?